buenos días, 7:44 de la mañana. Bienvenidos a esta conversación de país. Gustavo Petro, Francia Márquez, gracias por estar en esta mañana Noticias Caracol. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, comencemos, Francia. Usted viene de Cali, estaba trasladándose por todo el país y quisiera preguntarle por algo que el país está preguntando sobre las definiciones que esta pareja de candidatos tienen sobre la realidad nacional. Y quería preguntarle, estaba pensando desde esta mañana, ¿qué es para usted la polarización de la que se habla en el país? Bueno, pues lo que yo escucho por polarización es como que la gente está discutiendo mucho, pero no concretan pues en términos de lo que quiere el país, en términos de muchas discusiones de dirigencia política, pero no concretan propuestas, sí, que quiere el país. Creo que hoy estamos aquí Gustavo Petro, mi candidato a la presidencia y por supuesto yo su fórmula, más allá de las discusiones políticas que se dan en las redes sociales y en la calle, llevándole propuestas a la gente, porque hay un cansancio del pueblo colombiano que quiere cambios en favor de la vida, en favor de la paz, en favor de la justicia social, cambios que transformen la corrupción que se dilapida los recursos del Estado y no permite a las mayorías de este país vivir con garantía de derechos. Muy bien, ya vemos sobre el tema de la corrupción. Por supuesto, candidato del Pacto Histórico, candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico. Ustedes han tenido un juego muy interesante con la P de Petro, P de Pueblo, P de Pacto, y ahora aparece otra P, la P de la picota. Esta P de picota, ¿cómo lo va desarrollando? ¿Cómo va estirándose ese hilo para un momento que para muchos va a marcar o está marcando la campaña? Gustavo Petro. Pues me parece, digamos que más bien es la P de paz lo que se puso en discusión. ¿Cómo es la paz en Colombia? ¿Eso en qué consiste? La visita de mi hermano la hace en medio de la comisión intereclesial. Intereclesial significa iglesias. Es una organización financiada por la Iglesia Católica Alemana, las iglesias evangélicas noruegas, por eso es intereclesial, y Amnistía Internacional, que es la organización más importante en relación a el cuidado de derechos humanos de personas presas en las cárceles. Y esta organización es la que va a la cárcel. ¿Por qué se desató la polémica? Porque alguien confundió esa visita que tiene que ver es con el trabajo humanitario en Colombia, que pocos conocen porque no se transmite mucho. 160 comunidades en territorios olvidados, todos los días bajo la espada de una masacre. Y esta comisión de iglesias trata de buscar que no maten a la gente. Eso es todo. Una de sus actividades para impedir la masacre, el genocidio, es precisamente la visita en las cárceles y hablar con los victimarios, con los posibles victimarios o con los puentes hacia los victimarios. Y esa era la visita. ¿Por qué la transforman en una frase que pronuncian en los medios de comunicación que es rebajas por votos? Sí, pero déjeme hacerle entonces ahí una pausa y vamos a avanzar en otros temas de país. Simplemente porque claro, está porque mi está su hermano, pero ¿qué tiene que ver en los victimarios del conflicto Iván Moreno? Porque de alguna forma hay un vínculo, y no quiero perder todo el tiempo en este tema, y por eso quería simplemente reducir a sí o no. ¿Hay un ofertimiento de reducción de penas por parte de la campaña de Gustavo Petro a presos en las cárceles? Nosotros no hemos puesto eso ni en nuestro programa, programas de programa. Nuestro programa ahí está escrito qué queremos. Si hay alguna reforma a la justicia que hay que hacer, es de cara a la justicia restaurativa. ¿Qué significa restaurar? Indemnizar a la víctima. Eso es un tema por el cual vengo peleando desde que Álvaro Uribe Vélez puso la Ley de Justicia y Paz en la discusión en el Congreso para indultar, él sí, sin condiciones,
el narcotráfico armado. Yo me opuse, yo presenté un proyecto alternativo con otros parlamentarios que hoy muchos me acompañan en mi esfuerzo político. Ese proyecto que yo puse alternativo al del gobierno era que había que supeditar los beneficios jurídicos de los narcotraficantes que quería volver incondicionales Uribe a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas. Ese tema que venimos discutiendo desde hace años es nuestra bandera. No puede haber beneficios jurídicos sin verdad y sin reparación a las víctimas. Lo puse como un proyecto de ley firmado por mí y otros y otras en el Congreso de la República. Ha sido nuestra línea de acción desde entonces. Aparece entonces el tema de la verdad, y creo que en esto será clave para el devenir pues, de la campaña, entender que haya verdad, no solamente en este episodio, sino en general en la campaña. ¿Usted siente, Francia, que este episodio puede tener alguna incidencia en la verdad, digamos, que ustedes están presentándole al país como propuesta del pacto? Bueno, pues yo creo que como ya lo han... Ahora veníamos escuchando a uno de los presos, que conservador, diciendo no es cierto, ¿sí? Han manipulado la información para perjudicar una campaña. Yo no tengo nada que ver con esa campaña y yo creo que, y él decía, y no estoy aquí porque sea de un lado o del otro, nunca he apoyado a la izquierda, pero estoy aquí porque quiero la verdad, porque quiero que se diga la verdad. Sí, y la verdad es que nunca hubo ese ofrecimiento que se plantea en esa reunión. La verdad es, como ya Gustavo Petro lo planteó, su hermano está vinculado al proceso con esta organización, ¿sí? Y yo creo que pues este país espera verdad, ¿sí? Como víctimas, ¿sí? Hay más de 8 millones de víctimas que esperan la verdad. Reconocemos ese trabajo importante que ha venido haciendo la Comisión de la Verdad. Nosotros como pueblos afrodescendientes y como mujeres esperamos que la verdad del conflicto armado, ¿sí? salga y que esa verdad contribuya no solamente a que las personas que cometieron estos delitos, crímenes de lesa humanidad, etcétera, asuman su responsabilidad, sino la verdad para reconciliar esta sociedad. Colombia necesita una reconciliación, Colombia necesita sanarse, Colombia necesita parar de una vez por todas el conflicto armado. Nuestros territorios todavía se siguen bañando de sangre, la gente todavía sigue huyendo. Ayer en Buenaventura asesinaron a un niño de 8 años, ¿sí? En Chocó siguen asesinando a los jóvenes todos los días, en Cauca siguen asesinando a líderes sociales. Como comunidades que hemos sido víctimas, yo creo que la verdad es un camino, ¿sí? de alguna manera para reparar a las víctimas de este país. Y justamente por ese recrudecimiento de la violencia en todos los territorios del país, que están las cifras, pues la pregunta es, para muchos el tema de la paz venía surtiendo un proceso político y quizás estaba diciendo, bueno, ahora por la necesidad de un proceso económico, digamos, de reactivar la economía, de generar más asuntos, esta campaña podía ser más del modelo económico. Con la situación que hay de violencia, ¿cómo se van a juntar en la propuesta de campaña de ustedes esos dos mundos? La necesidad de la reactivación económica, la inversión, un proyecto económico sólido, confiable y asumir, digamos, ese reto tan grande. El sistema económico está ligado a la violencia o a la paz. No es un tema separado. Un sistema económico puede generar violencia en sí mismo. Yo creo que el colombiano genera violencia al depender de unas cosas que es extraer sin dar puestos de trabajo mayores, usar y depredar la naturaleza y hacer de eso los principales productos de exportación de Colombia. ¿Qué exportamos nosotros? Carbón, petróleo y cocaína. Los tres producen violencia, no solo la cocaína, los tres. Pero violencias inmensas en los territorios. Para sacar petróleo matan comunidades, para sacar carbón dejan morir miles de niños sin agua, para sacar cocaína es a plomo limpio. Entonces tenemos un país violento por un tipo de sistema económico. Yo le decía a un periodista hace poco, miremos este tema en el largo plazo, así como
Sí. a lo largo de Con las horizonte, con décadas. perspectiva, sí. Con perspectiva hacia atrás, para verlo hacia adelante ok. también. Entonces, ¿cuándo comenzó el narcotráfico y por qué se volvió poderoso en Colombia? Con todo lo que significa en términos de violencia. ¿Cuándo se acabó la producción industrial? Medellín. ¿Y cuándo se acabó la producción agraria? En la medida en que se fue destruyendo la industria y se fue destruyendo la agricultura, es decir, la producción, fue creciendo como una alternativa, buscada incluso por sectores de la sociedad, el narcotráfico. Primero en la ciudad, después en el campo, ahora en todo el país. Es el segundo producto de exportación de Colombia. Hoy la mafia es más poderosa que cuando Pablo Escobar. Hoy tiene poder político. Entonces, si lo miramos en esa perspectiva, ¿cómo miramos el sistema económico de la paz hacia adelante? Sí. Pues productivo. Tienes que volver otra vez a la producción, tienes que plantear de nuevo una industrialización de Colombia. Para eso tienes que proteger ramas que puedan crecer, las confecciones, el zapato y otras. Y tienes que plantearte el impulso de la agricultura dentro de la frontera agraria. Y entonces, cuando hablas de la agricultura, tienes que pensar en el sistema agrario, en la compra de cosechas del Estado, en el papel del Estado, en la ciencia y en la tecnología, en la tierra y el agua. ¿Qué es lo que hemos venido planteando? Si logramos producir y la riqueza que nace de la producción se distribuye relativamente bien dentro de la sociedad, tú tienes un sistema económico que te construye paz, no que te construye muerte, que te construye vida, no que te construye violencia. Una pregunta que se hace mucha gente y es, ¿con qué equipo va a hacer Gustavo Petro y Francia Márquez en su gobierno todo esto? ¿Quiénes son los profesionales que están ahí para ejecutar, para tomar decisiones, para hacer de esto, de esta propuesta, si ustedes llegan a ganar, un gobierno eficiente, un gobierno capaz, un gobierno, digamos, que gestione el Estado? Mira, en el programa que se presentó, está registrado y que sigue abierto en la discusión pública, participaron 700 profesionales y expertos. Queremos ahora aterrizarlo en las comunidades. Aterrizar es región, es la mirada local del programa, que es lo que venimos haciendo recorriendo el territorio. Y se abrirá toda la sociedad, pero hay 700 profesionales expertos. Ahora, por mi experiencia en la alcaldía de Bogotá, sé que en el mismo cuerpo administrativo hay una serie de conocimientos acumulados en personas, técnicos, expertos, aquí y allá, en diversos temas, que simplemente se tienen que silenciar, que no logran expresarse como políticas públicas en la administración, porque la politiquería los tapa. Hay miles de profesionales hoy en Colombia, decenas de miles, que incluso ya están dentro del Estado, que trabajan ahí como hormiguitas en los diferentes gobiernos, son de carrera, pero absolutamente acallados por una politiquería corrupta que no los deja ser, que sus ideas no pueden prosperar. Allí, juntando, digamos, estos dos equipos más los movimientos sociales, el acumulado de las luchas sociales de Colombia en cada territorio, puedes tener una gobernanza que yo pienso será excelente, excelsa. Ok, pues justamente de las comunidades donde Francia además es experta, surgen muchas desconfianzas frente a la institucionalidad del Estado. Esa necesidad de establecer la paz en los territorios, de generarles garantías y cumplir con los derechos de las personas. ¿Cómo sería esa relación de Francia Márquez y cómo lo ve hoy en día, por ejemplo, frente a la fuerza pública, que es casi que se asume en ese mundo, digamos, del lugar común, y es que aquí habría un enfrentamiento con la fuerza pública, un enfrentamiento ideológico, político, si se quiere, de confianza, incluso personal? Bueno, primero es que mi propia presencia hoy aquí como candidata vicepresidencial, y me lo expresan así en las calles, en los territorios, en los municipios, en los lugares donde voy, a las regiones, es un factor de generarle confianza a nuestra gente, a las nayes que históricamente han estado olvidados, ¿sí? No podemos olvidar que la fuerza pública o gran parte de la fuerza pública es parte de nuestras comunidades.
¿sí? Los policías, los soldados, esos son de nuestras comunidades, ¿sí? Que de alguna manera los metieron en una situación de guerra, de conflicto armado. Muchos hoy están haciendo filas, respondiendo por delitos de violaciones de derechos humanos, pero muchos son de las comunidades. Creo que reconocer y avanzar en, primero, fortalecer la paz, ¿sí? Porque no es posible que esta sociedad logre avanzar, y ningún gobierno va a avanzar en este país para garantizar los derechos si sigue sosteniendo una política de guerra, ¿sí? Si sigue sosteniendo una política donde todos los días se pierden vidas humanas, ¿sí? Donde en mi propia comunidad nosotros hemos tenido que enterrar militares que asesinan y llegan hijos de mujeres empobrecidas a enterrarlos, ¿sí? Yo creo que parar la muerte, venga de donde venga, es parte del propósito que hay que hacer, pero sin dudas las fuerzas militares y de policía necesitan una reforma. Se formaron viendo un enemigo, tantos años de guerra, por supuesto los involucraron en el conflicto armado, pero necesitamos reestructurar. La fuerza pública debe fungir una función de cuidado de la sociedad, donde la juventud no se siente insegura, donde la juventud se sienta protegida y no se sienta amenazada, porque eso es lo que ven hoy en las calles. Los jóvenes ven a un militar y tienen miedo o tienen rabia frente a ese militar porque sienten que siempre les agrede, que siempre les violenta. Yo creo que hay que deconstruir, y parte de pensar en una formación distinta a la doctrina del enemigo interno que han recibido las fuerzas militares y de policía, pues es parte de una sociedad que se va a reconciliar, de una sociedad que se va a reconstruir y de una sociedad que sigue añorando vivir en paz. Pero mira ahí, sí, adelante. Agrego algo. En las estadísticas que sacan los gobiernos, ¿dónde aparece una que diga cuántas casas se entregaron a la gente de policía y su familia? ¿Cuánta vivienda se le entregó a un agente de policía? ¿O cuánta vivienda se le entregó a un soldado, a los soldados de Colombia? ¿Cuántas? Tú no ves esas estadísticas. Las estadísticas de seguridad que miden bajas, ¿cierto? ¿Cuántos mataron? Sí. ¿Cuántos encarcelaron? Debería tener otro tipo de estadísticas también. ¿Cuántas viviendas se entregaron a los agentes de policía para que vivan dignamente? ¿Cuántas viviendas se entregaron a, por ejemplo, los heridos en combates de la tropa, del ejército? ¿Cuál es el sistema de subsidios que hay allí para que eso se produzca? ¿El soldado está subsidiando al oficial hoy? ¿O el oficial subsidia al soldado? ¿Y el Estado qué está haciendo en esa perspectiva? ¿Cuál es la forma como las asignaciones de retiro están llegando? Los generales amigos de Uribe empiezan a irradiar una propaganda diciendo que nosotros le vamos a quitar la pensión a los militares. Carreta. Hemos propuesto un banco de la defensa para volver más sólido un aparato de asistencia social real al soldado, a la gente de la policía. Eso sería una política, al implementarse, que nos daría más profesionalismo en la policía, en el ejército, y por tanto una mayor capacidad de respeto de las libertades y los derechos. Pero de la gente. ¿usted cree hoy que las fuerzas militares están de alguna manera inquietas con la posibilidad de un gobierno del pacto porque haya alguna amenaza? Usted está hablando casi de una reforma de reconocimiento también a cómo funciona y qué presupuesto y cómo se consideran los miembros de la fuerza pública dentro de nuestra sociedad. Pero los altos mandos y lo que normalmente navegamos es un discurso donde se dice las fuerzas militares van a estar teniendo una gran resistencia a una propuesta como esta. ¿Eso ustedes lo están sintiendo? Tienes que verlo viendo por sectores. Mira, Andrés Pastrana, el expresidente, viene presionando el ascenso de un coronel a general, que resulta vinculado con malas prácticas. Es la política incidiendo en el ascenso de las personas que están en la carrera militar, también policial. Bueno, siempre pasan por el Congreso. Igual,
Sí. Igual, entonces necesitan las mayorías de la Comisión Segunda, Sí. y las mayorías de la Comisión Segunda son de la politiquería corrupta. Es decir, los corruptos, incluido gente vinculada al narcotráfico en el pasado, elige quién es el general. No es el sacrificio, no es el mérito, no es la eficacia dentro de la carrera militar o policial lo que hace ascender, sino es el politiquero muchas veces criminal. Y entonces tienes unos nexos entre crimen y sectores de la cúpula que ustedes de vez en vez develan y muestran a la opinión pública. Bueno, una forma de quitar eso es que, y hay sectores del ejército y sectores de la policía que estarían de acuerdo conmigo, que dignificar, poner la palabra honor en lo que significa realmente, no en el Tribunal Internacional de violaciones de crímenes de guerra, sino la palabra honor, implica que el mérito sea el mecanismo que permita el ascenso hasta el máximo nivel. No es el politiquero corrupto, porque el politiquero corrupto te lleva a la fuerza pública, a la indignidad y a la violación de derechos humanos y al crimen. Le retomo. En cambio, el mérito me parece que es lo que permite que tengamos una fuerza pública digna en el país y capaz de jalonar la sociedad hacia objetivos como seguridad real, que se mide en vida, no en muertos, seguridad nacional, que se mide en que no nos afecten agentes externos, las posibilidades de una convivencia que se mide en paz, porque la mejor política de seguridad que puede haber en Colombia es la paz. Déjeme retomar, usted habla de políticos, politiqueros corruptos, y la corrupción es otro de los temas que está gravitando, y justamente ahora cuando se habló del perdón social, pues se hablaba sobre esa mirada que también puede haber a muchos presos y a muchas personas que han sido vinculadas, han sido condenadas por la justicia por haberse robado la plata pública, la plata de los niños, la plata de las construcciones, de las vías, etcétera. Colombia vive como en un dilema sobre qué hacer con tanto delincuente, tanto los armados como los corruptos. ¿Qué recoger de ahí? ¿Es posible hacer un perdón social a unos corruptos? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque eso, la corrupción cuesta vidas. ¿Sí? Gracias a la corrupción, niños y niñas mueren de hambre en ese país. Gracias a la corrupción, en mi propia comunidad no hay agua potable. Gracias a la corrupción, muchos jóvenes no tienen garantías para los derechos. Gracias a la corrupción, como mamás, como mujeres, pues no tienen una vivienda digna, no tienen en un Estado social de derecho como este garantías. Pues la corrupción, según la misma Contraloría, se lleva 50 billones de pesos anuales, con lo que se podría construir centros de salud, con lo que se podría construir escuelas, con lo que se podría construir redes de conectividad, vías de acceso en los territorios y comunidades más excluidas. Sin embargo, esos recursos se dilapidan. El delito de corrupción no prescribe, así que yo creo que todos los corruptos deben asumir las responsabilidades de sus hechos. Eso iba a decir, ¿qué disuade a un corrupto de no ser corrupto? O sea, ¿qué disuade a una persona que llega a lo público a no robar lo público? ¿Qué realmente le disuade si la justicia no logra? Esa es la pregunta que me parece clave. O sea, ¿cómo alguien que llega al poder y puede llegar sano o sana al poder no se corrompe? Tiene que ver con la estructura misma de la sociedad. Mira, esto del perdón social es un concepto internacional, mundial. Ya, un minuto. Tú lo mencionaste. Perdón es en sentido religioso, de Jesús, de Dios o de Satanás. Mira lo que ha pasado, mira lo que ha pasado en Colombia. Han satanizado la palabra perdón. Perdón en términos sociales, no religiosos, es reconciliación social, es la base de la paz. ¿Satanizado o politizado? Porque también estamos en campaña. Satanizado, no politizado, porque cuando se habla de perdón social, estamos hablando de una discusión pública y política. ¿Y qué va a Perdón continuar? social es reconciliación social. El que quiera hablar de paz en Colombia y el que quiera ver la paz en Colombia, tiene que hablar de reconciliación de la sociedad. Ustedes, discúlpame que coloque esa palabra, llevaron y redujeron este concepto
a la corrupción y no a lo que es la resolución definitiva de la violencia en Colombia. Definitiva es que podamos vivir durante décadas en paz como cualquier otro país, que es lo normal en cualquier otro país. Nosotros llevamos 2 siglos de guerras y violencias, que no es lo normal en la humanidad. Entonces, ¿cómo pasa una sociedad de vivir horrores en los territorios a una sociedad que conviva en paz? ¿Cómo pasa sin un proceso de reconciliación? Con ese concepto de perdón social, y ya para terminar, no tenemos en ese escenario de campaña, y pregunto como sociedad y como colombianos, digamos, la transacción por parte de la campaña de Gustavo Petro, de Francia Márquez, de perdón por votos. Eso nunca ha pasado ni por la cabeza de nadie en la campaña. No, yo creo que eso es parte de la politiquería, es parte de las formas sucias de cómo se hace política en este país. Aquí se ha hecho la política obteniendo las ganancias de la muerte, del desprestigio de la gente. Mire a mí, me están acusando de ser guerrillera por haber sido de una comunidad que ha vivido el conflicto armado. Yo he vivido el conflicto armado, pero soy guerrillera porque ahora me metí en la política. Hasta antes que Gustavo Petro me nombrara como su fórmula vicepresidencial, era una mujer, una líder social, bonito, todo el mundo me mandaba flores, rosas, y ahora todo el mundo me agrede por el hecho de disputarnos la política. Entonces quieren ver a una mujer negra, sí, si es un futbolista, todos los adeptos y las flores, cuando es futbolista y le trae las medallas a Colombia, pero cuando es una persona afrodescendiente o de un territorio excluido o una mujer que quiere disputarse la política con quienes siempre han estado en el poder, entonces termina siendo lo más malo, ¿sí? Bueno, pues estas son las conversaciones de país que se están dando en medio de una campaña que queda todavía un par de meses, bueno, mentiras, menos de un par de meses, varias semanas. Gracias, Gustavo Petro, por estar aquí en estas conversaciones de país. Gracias, Francia Márquez, por estar aquí. Continuaremos en estas conversaciones de país con las demás fórmulas a la presidencia de la República.